Soy María de Furgo en Ruta y los últimos 13 años he estado viajando con mi pareja Marta por toda América y estos últimos 8 meses por Australia. En los últimos meses nos hemos dado cuenta que hay bastantes cosas que no te cuentan de Australia y que no te das cuenta hasta que llegas. Una de ellas, que son las que más estamos batallando últimamente, es con las moscas. Como podéis ver, a la que me quedo quieto un rato al aire libre, las moscas empiezan a aparecer. Son especialmente tediosas porque les gusta meterse en mis ojos. Hoy os queremos mostrar cómo hacemos para combatir esta y otras de las cosas que no te cuentan de Australia, aunque ya os digo que estoy empezando a encontrar el modo de combatir esta plaga. No os perdáis el capítulo y al final os enseño el método definitivo. Mira qué locura. Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Hoy nos encontramos en la península de Eyre y nos hemos querido acercar hasta el Parque Nacional de Coffin Bay, esta maravilla que podéis ver aquí atrás. Y miren dónde estamos acampados. Ay, con vistas al mar. Parece un lago, pero no, gente, esto es el mar. Mucha naturaleza, que es una de las cosas que más nos encanta, pero otra cosa que viene acompañado con esto son las moscas. Nuestras amigas las moscas. Que nadie las invitó a la fiesta. Y sí, bueno, esta es una de las cosas que realmente nadie te cuenta antes de venir a Australia, o al menos nosotros no sabíamos de esto. Es una de las cosas de Australia que nos habría gustado saber antes de venir porque pues condiciona un poco el viaje. Y es que hemos empezado nuestra siguiente etapa por el sur de Australia para llegar hasta la costa oeste. Y parece que las moscas y algunas otras cosillas que tampoco sabíamos de Australia van a seguir bien presentes. Estás lleno de moscas, María, qué locura. Como algo progresivo. Tú sales a caminar y de repente empiezan a llegarte. Yo creo que cuanto más te vas metiendo en Claro. el bosque, más moscas hay, ¿no? Qué locura, ¿eh? La verdad que se hace... Es como angustiante al final, porque es que como ellas vienen a buscar los orificios, ¿sabes? Se te ponen en los ojos, en la boca, en las orejas, que da la sensación de que te van a entrar dentro y no van a poder salir. Y muchos de vosotros nos preguntabais por qué hay tantas moscas en Australia, ¿no? Lo que hemos podido investigar es que cuando empiezan las primeras lluvias, empiezan a aparecer las moscas. Al menos así fue en Uluru, que fue el primer lugar donde empezamos a conocer esta situación de las moscas. Dicen que también es por la ganadería, que bueno, claro, como hay tanto espacio, se ve que proliferan un montón las moscas. No sé, no me acaba de cuadrar, pero bueno, es otra de las versiones que hay. El tema es que hay muchas moscas. Desde que nos dijeron que las moscas no se terminarían en el interior de Australia, sino que todo el camino que tenemos hasta la costa oeste y más allá va a ser con moscas, pues hemos empezado a ver de qué maneras podemos combatirlas. Y una de las cosas que hemos incorporado es este de aquí. Tan lindos. Si se acuerdan de Martín y Natalia, la pareja que conocimos en Adelaida, lo primero que nos regalaron cuando nos vieron fue: chicos, lo van a necesitar. Lo primero. Está pensado para que tú lleves un sombrerito. Claro, ¿ves? Fantástico. Bueno, el mío, yo ya lo llevo aquí siempre también. Tengo que reconocer que a mí me parece muy ridículo ir con esto, pero es que no te queda otra. Y la gente lo lleva, ¿eh? O sea, no eres el raro es si no lo llevas, es que es así. Eso sí, con esto ya uno puede caminar más tranquilo, como mínimo no se te meten en todos los orificios de la cara. Te voy a poner lo que se escucha todo el rato cuando tú vas caminando, porque es que el ruidito es como el de un motorcito, ¿sabes? De la mosca y eso es lo que se escucha. Así se ve con la malla puesta. Claro, ya no es todo tan fácil de ver afuera. Es todo un reto caminar con esto y no caerte por el camino. ¿Escuchan el ruidito? Madre mía. Me siento como si fuera a hacer apicultura, ¿sabes? Es como llevar el traje para las abejas que también hay por acá, y está lleno de mensajes de que cuidado porque pueden picar y te recomiendan que si eres alérgico y tal, bueno, pues que vayas con cuidado porque también hay de este tipo de abejas, así que telita con la fauna de por esta zona. Parece No, que estén aquí por todos lados. es totalmente necesario. Tú haces así
No, es que no se puede ir sin esto, no se puede. Literal, o sea. A mí me angustia un poco también que se me pongan en los brazos, no te creas, ¿eh? Hay unos monos, María, que te tapan todo. Te tapan todo, ¿no? Por si te angustia que te toque también la piel. Yo opto por llevar manga Sí. larga, que por un lado te proteges del sol, también es importante Sí. aquí en Australia, pero también pues te cubre de las moscas, ¿no? A ver, date una vuelta entera, María. No sé si se pueden llegar a contar. Voy a intentar si las puedo llegar a contar y voy a poner aquí las que tienes ahora mismo encima. Madre mía. ¿Sí se ven? Pasé por encima de un hormiguero y se me llenó de las piernas de hormigas. Cuidado, ¿Qué? que está ahí, mira, mira. Mira Ay, lo que Dios. es. Son unas hormigas gigantes y se te suben. Nada, caminando, ni me paré. Mira, mira, fíjate aquí. Pero no te acerques mucho porque si no te van a escalar. Mira Claro. lo gigantes que son. Oye, muerde. Y muerden, sí, sí. Madre mía. Es que aquí os he estado... Ya, bueno, sácalas. Trata de sacarlas. ¡Qué ¿Dónde? montón! Sácate el zapato, Uy. sácate la gamba. Pero, No, no, es que se trepan, ¡qué angustia! ¡Pica! se te quedan enganchadas. Se enganchan. Y luego te empiezan a picar. Hoy os hemos empezado a hablar de las moscas, pero la realidad que hay en Australia es que hay muchos bichos, muchos animales mortales también, ¿no? Tiene esa fama, eso sí que te lo cuentan, por lo general. Lo que no te cuentan es que mucha gente no entra al mar por miedo a los tiburones también. Los que no son de aquí, el australiano creo que ya está acostumbrado, le vale madre. Aquí les da igual. Pero todo. el que llega de afuera se lo piensa dos veces. Pero el tema luego son, pues mira lo que es esto, tío. Mira. Mira cómo puse de moscas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tantas? Moscas, hormigas de las que muerden, arañas también, algunas incluso mortales o muy venenosas, serpientes. Serpientes hay por aquí, sí, también. Mira, estoy pillando aquí con la mano que estaba pillando Madre mía. la cámara. Y tú las aguantas bien, tío. Es que yo ya tengo una técnica, Ah, bueno. aunque bueno, funciona hasta un cierto punto. Mira un emú, María. ¡Ándale! Uy, dos, mira, arriba hay otro. Hay uno que asoma ahí la cabeza. Qué grandes son, ¿eh? Bueno, el emú, de hecho, es el animal más grande, el ave más grande de Australia, ¿no? Nos preguntaban que si era el casuario. Claro, el casuario es más peligroso porque el tipo te ataca. En cambio, el emú es más como un avestruz, ¿no? Es tranquilo. Enorme, o sea, es una pasada. Parece que tenga pelo, pero no son plumas. Son plumas. Y van caminando y parece ahí... Sí, y en esta zona hay muchos, hay bastantes. Cuando llegamos al pueblito de Coffee Bay, estuvimos un día en el camping del pueblo y a cada rato llegaban emús a comer hierba justo al lado de la furgo y no se asustaban en absoluto con la presencia humana. Esta es una de las cosas que más nos gustan de Australia y que creo que coincidimos con muchos otros viajeros, y es que es genial poder tener contacto tan directo con la fauna del país. No sé si será porque casi un cuarto del territorio de Australia está bajo algún tipo de protección ambiental, lo que es muchísimo mayor que la mayoría de países del mundo. Y eso permite que la fauna sobreviva, evolucione y se mantenga realmente única. Y algo que no sabíamos de Australia y que nos ha sorprendido mucho es lo muy bien preparada que está para viajar en camper, con carreteras principales habitualmente en muy buen estado y con gran cantidad de zonas habilitadas para acampar por todos lados, con todo tipo de servicios. Y es que casi el 50% de los australianos sale a acampar o a hacer caravaning al menos una vez al año. Y otra de las cosas que nos ha parecido súper práctica para vivir viajando por Australia es poder recibir correspondencia hasta en los lugares más remotos, gracias a las más de 4.100 oficinas de correos que hay por todo el país y donde tienen un servicio donde tú puedes mandar un paquete directamente a la oficina de correos y pasar a recogerlo ahí. Para los que vivimos viajando, es un servicio perfecto y que esta vez también hemos aprovechado para usar. Voy a aprovechar para abrir esto. Tengo ganas de verlo. Ah, chan. Miren. ¿Adivinan qué es? ¡Ay, qué emoción! ¡Ah, wow! ¡Qué guapo, Hostia, qué tío! chulo. ¡Cómo mola! ¡Ostras! Muy guay. Estuvimos buscando una estación portátil de energía para llevarla cuando haces trekkings, cuando vas de viaje. La hemos comprado por internet. Me encanta. Y sobre todo lo que buscaba sí o sí era
que es especial para que tú lo puedas llevar en la cabina del avión. Las baterías de litio tú no las puedes facturar, las tienes que llevar contigo, y si son de mucha capacidad te pueden llegar a poner problemas, que a nosotros nos pasó con las baterías del dron. Súper importante que te las acepten en la cabina del avión, porque si no, no podrás volar, y precisamente lo que queremos es para viajar. Encima veo que es súper compacta, pensaba que era más grande, pero mira, de hecho es más pequeña que mi Samsung S25 Ultra, súper manejable. Y además optamos por este modelo, el Cooktech CP25, porque tiene 20.000 mAh, me permite cargar mi móvil hasta 3 veces carga completa. Qué guay. Vamos a ponerlo a prueba, porque según el fabricante este tiene una salida de 45 watts. Tengo el teléfono al 37%, podríamos ponerlo media horita y a ver cuánto carga. Venga, pues vamos a hacer la prueba, a ver cómo es. Tenemos la batería cargada al 99%. Uy, me encanta esto. ¿Han visto? Viene con un cable integrado, queda aquí pegado, que te sirve para llevarlo así colgando, y se ve robusto. Carga rápida, USB-C, así que vamos a enchufar mi teléfono. Está al 36%. Vale, pues voy a poner yo el cronómetro. A ver, 30 minutos, iniciar. Aquí queda. Bueno, y mientras esperamos, pues aprovechamos para hacer el matecito, ¿no? ¡No! ¡Ah! Perdón. Ha quedado registrado, ¿ves? Este hombre me maltrata. Es que había una mosca. 3, 2, 1... ¡Ting! Media horita hemos gastado 88% de batería, súper bien. Y... ¡wow! Al 83 se quedó. Mira, Ostras, y tú. gastó un 12%. ¡Wow! ¡Qué loco! Está muy bien. Súper bien. Además escogimos este dispositivo porque tiene 3 puertos de salida y 2 de entrada. Podemos cargar que si las baterías del dron, las baterías de la cámara, los móviles, todo a la vez. Por ejemplo, pues ahora que estoy con el ordenador, aquí nos va a permitir pues cargar mi móvil, las baterías del dron y el ordenador. Y finalmente lo que me acabó de convencer para comprar esta marca es que además de tener todos los sistemas de seguridad para no poner en peligro los aparatos que carga, te da 24 meses de garantía. Yo encuentro que es un regalo ideal para el viajero de la familia, ¿sabes? La típica persona que viaja o que se mueve mucho y necesita tener carga. Ideal, gente. Si no saben qué regalar para Navidades, ya tienen el regalo, porque es perfecto. A mí me encantaría, vaya. Ay, mira la playa que hemos llegado. Mira qué barbaridad, no me esperaba esto. Mira, esto es totalmente paradisíaco, parece sacado de una postal. Es muy loco el color azul brillante. Y, bueno, y la arena Wow, claro, tan es que clara, sí, sí. ¿no? Uy, además es súper fina. De esta que se te mete por todos lados luego. Ah, sí. Pero es una pasada. Y lo otro que me está flipando de aquí es que las dunas, ¿no? La cantidad de dunas que hay y además con mucha vegetación por todos lados. Pero es que además luego hay zonas de Australia con playas que son como muy reconocidas o que nos han hablado muchas veces, como, no sé, Esperance, que vamos a llegar, le tengo muchísimas ganas. Pero playas como esta no te las mencionan tanto, están como menos conocidas, pero esto es un paraíso, mira lo que es esto. Y al ser parque nacional, Claro. pues aún está más preservado. De aquí, ahora mismo, veo ahí una pareja caminando y ya, o sea, estamos solos en esta playa virgen. También aquí se nota mucho el cambio de que ahora estamos mar abierto. Antes se veía mucho más calmado porque es esa bahía, ¿no? La de Coffin Bay. Y aquí es mar abierto y las olas. Y eso que hoy no hace mucho viento. Y las moscas también. ¡Wow! Pero qué loco. O sea, qué paisaje. Buah, el agua está, eso sí, congelada, ¿eh? Ya tú dirás. Uno dice, ¿cómo puede ser que en un lugar tan maravilloso estemos solos, solo con una pareja que la veo allá al fondo? Y claro, no está para bañarse. Bueno, ahí si le metes... Sí que es verdad que aquí no hay, en principio no hay medusas porque el agua está fría. No hay cocodrilos de agua salada, que eso es más al norte en Australia. Aquí puede haber tiburón blanco, eso sí.
Bueno, aquí hay uno de los tiburones más grandes y agresivos del mundo, básicamente. Sí, es verdad que no te imaginas un tiburón, no sé, ¿de cuánto? De 5 metros aquí en la orilla, ¿no? Pero si te metes ya muy adentro, también bajo tu propia responsabilidad. Y mira quién nos viene a visitar. Ya está ahí Marta grabándolo. Mira, mira, mira. El canguro con el cangurito dentro de la bolsa. Tiene una pata fuera el canguro. Qué lindo. Y estaba ahí, se acercó un poco y ahora se está acercando más. Bueno, al ser el parque nacional, parque natural, es como que pues ellos se sienten protegidos, imagino, ¿no? Entonces, bueno, mira cómo viene para acá. Qué lindo. Yo creo que nunca se nos había acercado así tanto de venir a vernos un canguro, ¿no? No. ¿Querrá decirnos algo? Quizás este es el camino que hace ella siempre. Puede ser. Venga. A ver si acercamos. Hola. Ándale, mira quién llegó. ¿Por qué vienen todos a la furgo? No sé, les gusta este espacio. Hola. Ay, es hermoso. Ay, sí que tiene la lengua azul, María. Es que este animalito nos dijeron que se llama Blue Tongue o lengua azul, por el tema que tiene la lengua de un color muy azulado. Nosotros la primera vez que lo vimos en la carretera le llamábamos el pepino. Siempre le cambiamos los nombres a los animales hasta que aprendemos cómo se llaman, ¿no? Si lo ves de lejos parece un pepino con patas, básicamente. Pero por el Pero pepino Marina. de mar, porque hay uno que se llama pepino, pepino de mar, y este es igual, pero terrestre, ¿sabes? Es verdad, tiene forma de pepino, pobrecito. Ay, me encanta la patita del bebé ahí colgando. Mira, le ha gustado Wallaby. A ver, ¿esto qué será? ¿Qué te gustó la furgo? ¡Wow! ¡Qué visita tan mágica!, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Y desapareció. Mira, mira. Es una serpiente, ¿no? Creo que sí, ¿eh? ¡Ostras! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuál es? ¿Es la pichurroja? What's the name? Black Tiger snake. Black Tiger. Tiger snake. The Yeah, they snake. don't normally have orange bands on them, but they're black. Ah, If you look up Google, okay. Wow, Thanks. thank you. Y le pregunto, ¿es venenosa? Y dice, sí, sí, claro. Bueno, sí, dijo sí. O sea, entiendo que debe ser mortal, habrá que informarse mejor, ¿no? Black Tiger. Se acercó el coche del señor, ella se paró delante de la furgo Sí. y luego se desapareció. Sí, 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 sí. ¡Wow! Pero esto está muy cerca del camping, o sea... Pues ya ves, nos faltaba ver la serpiente, ya la tenemos también, ya los tenemos a todos. Ok, familia, la serpiente que acabamos de encontrar es la Black Tiger Snake. Es una de las 12 serpientes mortales de Australia. Porque nosotros tenemos tanta suerte que no te vas a encontrar cualquier cosa. Pero es que ojito, porque es que en Australia, algo que nosotros no sabíamos, que nadie nos había explicado, hay más de 200 tipos de serpientes, que se dice pronto. De las que hemos visto unas cuantas ya. Muy fácil encontrártelas en cualquier lado, hasta en medio de una ciudad, que ya nos ha pasado. Y de esas 200, unas 100 son venenosas. Y de esas 100 venenosas, unas 12 son potencialmente mortales. Por ejemplo, esta, la Black Tiger Snake, dice que claro, si te muerde, tiene un veneno que lo que hace es que te paraliza todo el sistema nervioso, te coagula la sangre y te puede parar los músculos. ¡Ay, María! Igual yo creo que lo de las serpientes es un poco más sabido aquí en Australia que otras cosas, ¿no? No sé. Yo sabía lo de las arañas, o sea, Las yo venía arañas. con la idea de aquí hay muchas arañas y son letales, ¿no? Estas negras, tío. Yo de las serpientes no tenía tanta información. Creo que las serpientes todavía hay más Sí. que son mortales que arañas. Mira que nos encontramos ahora tan lindos. ¡Ay, Los hola! emus. Impresionante la cantidad de cosas, animalitos y de todo que te encuentras por esta zona. Qué lindos.
con arena, digo, a ver, Ay, pero ay. era bastante compactada. ¡Hola! ¡Mira qué vista! ¡Guau! ¿Qué es esto? Toma ya. ¡Wow! Hemos venido un poco al azar porque era el único lugar que había así para estacionarse sin tener que pagar, que no fuera un camping o así. Mira. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Mira qué lugar! Chulo, ¿eh? A ver ¿Qué dónde es nos ponemos, que no moleste, no sé. Ah, eso sí, no está muy recto, pero bueno, por aquí... Recto. Ah, esto está en medio de las dunas, tío, no me fastidies, mira esto. Claro, ahí se quedó. Yo qué sé. Qué acantilados. ¿Tú crees que puedes bajar a la playa aquí? Guau. Qué guay. Pues mira, pues aquí, ¿no? Aquí en medio. ¡Wow! ¡Mira! ¡Yo! ¿Sabes cuando no te esperas un lugar? Pues así. Sí, es. ¡Wow! Qué pasada de lugar, ¿no? Qué vistas. Mira qué playa, o sea. No, abajo hay una playota completamente virgen además. Wow. Y no sé, imagino que si te animas a escalar, pero bueno, no baja tampoco. Creo que son contadas las veces que tú aparcas plano en Australia. Es otra de las cosas que ya os lo decimos ahora. Se necesitan o zancos o... O bueno, nosotros hemos usado estas planchas, la cantidad de veces que las hemos usado, pero para aparcar plano. por otra cosa. Sí, eso es muy raro, ¿eh? Lo siempre decimos con Marta. Hasta las carreteras están torcidas y dicen que es justamente para que no se acumule el agua. Hacen como esta forma y siempre, muchas veces que conduces de lado. Y dices, Parece- ¿somos nosotros o es la carretera? No es la carretera. Parece que esté mal la alineación de las ruedas, pero no. Y cuando llegas incluso a campings, es difícil encontrar un camping donde esté 100% plana la parcela. En un caso como este no nos vamos a quejar, No, porque no. además vemos nuestras planchas. Esto pues va a quedar perfectamente plana. Shows an open door. Come on, step through. Bueno, muy guay el lugar, hemos ido a dar una vueltita por ahí, unas vistas increíbles. Y te has fijado una cosa, Marta. ¿Qué? No hay moscas. O casi no hay, no sé, yo no me las noto. Tienes una aquí. Hay una, pero una, comparado con las 1000 que había La ya. mañana, sí. Mira hay qué que- pasada, este lugar es Es sin verdad. moscas, o sea, puede ¿Será estar porque en un lugar así sin moscas. Hay mucho viento. Yo creo que sí, tiene que ver muchas veces con el viento y con el calor, pero yo creo que en este caso es el viento. Podríamos aprovechar y montar campamento afuera, ya que... Hace un pelín de frío, pero bueno, pues antes de que se vaya el sol, que le quedan 10 minutos. Un mate para acá. Venga, va. ¿Chamate? Está muy bueno. Hierbas del litoral. Vamos. Del litoral australiano. Litoral australiano. Ah, funciona. ¿Qué? Te la llevabas en Alaska, Sí. con la caravana mágica, me acuerdo. Sí, me la regalaron en México. Es especial para cuando se hace de noche, pones la luz y ves afuera. Me encanta mi gorrito. Y alguien hizo la hoguera aquí, ¿eh? Sí. Es fresquito el lugar. Cuando se va el sol, sobre todo. Pues estábamos viendo una peli y de repente ha empezado a haber unas ráfagas de viento importantes, se puso a llover. Bueno, se mueve Quedó bastante. todo bien mojado aquí. Y hemos estado viendo la previsión y dice que podía haber ráfagas de hasta 50 o 58 kilómetros hora, que es un montón. Además cambió como la previsión, porque la previsión no era que hiciera tanto viento. Tampoco iba a Difícil de llover, predecir. pero está volviendo loco y en un momento se ha empezado a mover esto y ha sido como, no sé si vamos a poder dormir ahí hoy. De hecho, lo que hemos optado es por armar la cama, que por algo también la hicimos para poder armar cama aquí abajo. Siempre que hay como viento fuerte, nos da un poco miedo con la lona que pueda llegar hasta romperse, ¿no? Si las ráfagas son muy muy fuertes, y también luego se complica dormir por el ruido, ¿no? Y el movimiento. En un momento hasta se movía la furgo. Sí. Pero no hay peligro de que vuelque o algo. No, pues la furgo no va a volcar, el tema es la lona.
Mirad aquí afuera cómo se siente el sonido del mar, que está bien revoltoso, pues bastante viento. De hecho había dejado aquí la mesa y la voy a guardar, no sea que salga volando o algo. Listo. Joder, qué buena cama que queda aquí, ¿eh? Es enorme, claro, es más grande que... Sí, sí. Que la otra, sí, sí. Pues a ver qué tal dormimos. Hostia, mira cómo se siente el viento, ¿eh? Se escucha fuerte. Si hubiera empezado antes, pues seguramente habríamos cambiado de lugar. Pero claro, a ver quién se va ahora. Sí, sí. Y además el día de hoy estaba súper... con mucho sol, estaba súper bien, no hacía un viento excesivo. Yo creo que eso es lo que nos ha engañado, ha sido como, bueno, ha cambiado el tiempo y no, de golpe, tío. Claro, claro, total. Pero bueno, tenemos la ventaja de tener esta posibilidad de bajar el techo y yo creo que va a ser lo que nos va a salvar esta noche. Mira el ruido. O sea... Sí, sí. Claro, y ya te digo, ¿no? Yo creo que todavía va a aumentar el viento, se prevé que va a estar fuerte hasta las 3 de la madrugada. Se espera una noche movida, yo espero que con el techo bajado Sí. no la vamos a sufrir tanto, pero bueno. Ya os lo contamos mañana, a ver. Vale, aquí dormiremos bien. Vale, buenas noches. There's a new day that will come again tomorrow. Y salió el sol. Ay, bueno, aquí despertamos en la cama nueva. La verdad que, bueno, muy bien poder haber estado aquí en este espacio porque hubo bastante viento. Sí es verdad que nos hemos dado cuenta que hicimos esta parte un poco demasiado dura y no se duerme tan cómodo en este como en este. Sí. Este es súper cómodo y este como que te quedas ahí un poco... Es que mira, no se hunde menos la mano aquí que ahí. Sí, sí. Pero bueno, como mínimo tenemos este espacio. Siempre podemos colocarle luego como un sobrecolchón encima O algo, así y listo. Tener este espacio aquí en días como esta noche, la verdad que es súper bien. Ya hasta podemos tener invitados. Eso sí. A ver a quién invitamos, a ver quién se viene. ¿Quién se vendría con nosotros aquí a Australia? A ver, quién que levante, que digan algo aquí los que realmente dicen, yo me vendría con los chicos de Australia. Si ahora a ustedes les dijéramos, vamos a armar un viaje para que se vengan a Australia con nosotros. ¿Quién se vendría? Pues sí, Déjenos porque en aquí comentarios. si hay industria de alquiler de camionetas y furgonetas y campers y autocaravanas, esa es Australia, ¿eh? Qué barbaridad. Yo no sé la cantidad de empresas que se dedican a alquilar, así que pues mira, podría estar interesante. Ahí lo dejamos. Bueno, pues ya tenemos la furgo en modo conducción, Más o menos. ¿no? Más o menos. Acabando de sacar el polvo Ahí va. y arena que estaba lleno. Pusimos la cama en modo silla, ya desayunamos. Y bueno, la situación afuera está bien ventosa. Ya ves cómo está de movido hoy el mar. Parece que esto no va a parar en las próximas horas, así que pues va a ser hora de seguir ruta, ¿no? Sacamos los zancos y nos vamos. 'Cause I promise you Ya está todo, ¿no? ¿Ves que sí? Antes de que se nos lleve el viento. ¡Ay, qué bien! Así que es como otro Es un ecosistema, ¿eh? oasis acá adentro. Es que este es otro tema que nos hemos dado cuenta de Australia, ¿eh? En estos 9 meses que hemos viajado. Ay, sí. Que puede haber lugares paradisíacos, pero en algún momento una circunstancia climática o de otro índole te Tal puede cual. sacar pitando, ¿eh? there's a new day waiting round the bend. Hay que buscar la correcta. There's a new Entretenido aquí, ¿eh? Sí. Por suerte es bastante firme. Sí. Sí, era solo ese cachito de allá. Pues mira, hemos fijado, próximo destino está a 200 kilómetros, no está mal. 2 horas y 20. Vamos a ver. Nos cruzamos un pepino de tierra, el Blue Tongue.
Lo hemos bautizado así, pero no es, ese no es el nombre. Le llamamos Pepino, pobre hombre, porque mira qué lindo es. Ay, déjame verlo. Que no hay nadie. ¡Hola! ¡Ay! Mira, qué cosa tan tierna. ¿Qué pasó? Siempre los ves, cruzando la carretera y luego, claro, vemos muchos muertos también, pobrecitos, porque son lentos. Son hermosos. Un poco torpes por ahí parece. Sí, un poquito, pobrecito. También. Nos declaramos fans de los pepinos de tierra. You are on the run, but do you even know what you run from? Es que acabamos de ver un cartel en la ruta y ponía pan al horno de leña aquí. Y fue como, oh, vamos a ver si es verdad. Hemos llegado tarde, Qué Marta. pena. Claro, es que es mediodía. Y es de este que es Honesty Box, que se llama. Ellos te dejan los pancitos ahí y una cajita, te ponen el precio, tú vas, agarras el pan, dejas el dinerito en la cajita y te vas. Pues mira, esto te lo dejan aquí y aquí pues compras lo que quieras. Claro. Y Ah, lo mira, y la dejas cajita. en la cajita. Ay, Pero bueno, no queda pues nada de nada, ¿no? No queda ni las migajas, nada. Qué pena. Ay, bueno, en otra ocasión será. Tenía buena pinta, mira esto. He knew when his father told him, my boy, shout for the sun, that it was worth the pain, and he was reaching higher than anyone. If you want somebody to love, remember that you will receive. O sea, no se puede acampar al inicio aquí, Ya vi, pero ahí sí. están más para allá. Pero no veas qué tiempo hace, claro. Bueno, pues hemos llegado a la playa de Perlubi, que es una playa paradisíaca, con aguas turquesa. Claro, mira, así tendría que ser, ¿no? Claro, cuando hay sol y no hay este viento horroroso. Y bueno, una particularidad que tiene esta playa es que puedes acamparte con tu furgo dentro de la playa, pero también tiene una particularidad bastante curiosa, y es que pagas por poder dormir en la playa, $30, pero cuando la marea está muy alta se inunda todo. Y los organizadores no te avisan, te dicen, no, tú tienes que saber si se va a inundar o no. Y hay algunas plazas que están como muy cercanas y son las primeras que se ven los campers, que es donde uno se pone aquí delante de la playa. Pero creo que no vale la pena. Encima, además, esta noche en esta zona pone que puede haber rachas hasta de 50 kilómetros por hora. Pero a mí lo que más me preocupa es lo de la marea alta, me parece muy fuerte. O sea, que se te inunde la parcela. Y leyendo reviews de gente diciendo que a medianoche se han tenido que ir para que no se les inunde la parcela, ¿sabes? Sí, sí. Nada, bueno, hoy teníamos lluvia, viento y la posibilidad de inundación. Así que, bueno, vamos a buscar otra opción. Está poniendo Que lluvia. encima llueve. Ay, 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 ay. Está el día guapo, ¿eh? Mare de Déu. Así que un pelín más adelante hay un Restaria, María. Precioso, un Restaria de estos preciosos que es para dormirte un ratito al lado de la carretera. Hoy creo que va a ser lo más fácil. Paramos ahí, Y ya. descansamos y mañana seguimos ruta. Y a ver si mejora el tiempo. If you want somebody to love, remember that you will receive as much as you. Parece un pelín más resguardadito. Los árboles se mueven, pero no con tanta rabia como en la playa. Claro, es que yo creo que sí que lo mejor hoy es estarnos de ir a la playa. Y aquí en cambio, pues, bueno, vamos a estar Sí. más tranquilos, me da la sensación. Yo creo que sí. Tenemos ahí un vecino, no estamos solos. Y sí está muy cerquita de la carretera, pero bueno, es una carretera de estas principal que pasa un coche cada 20 minutos y leímos que a la noche no hay ni Dios. O sea que queda bien tranquilo eso. Life is showing you the way. You can get nothing away. Y María se puso de chef y es muy divertido verlo porque es que es algo, tú lo ves ahí. Yo soy más de cualquier cosa y él se lo trabaja y lo decora el plato, pero siempre, gente, es una La cosa. comida no solo entra por la boca, ¿no? Es que también entra por la vista. Mira este, ¡Wow! que preparé. ¡Qué locura! Lo aprendimos en Perú, ¿eh? Quinoto de setas y coliflor al pesto.
Una ensaladita con vinagre balsámico. Bien. Madre mía. El pesto es casero también, ¿eh? Que teníamos albahaca por ahí. ¡Wow! Y huele. Esto casero, ¡Hala! Bueno, a ver. Sí. Igualmente. Yo te digo qué me parece. Quema un poco todavía. ¡Wow! ¿Rico? ¡Qué montón de cosas lleva! Comida gourmet, van life. Sello Furgo en Ruta. Qué gran incorporación la arrocera esta. Que menos arroz hemos cocinado de todo en ella. Bueno, Claro, sobre es todo un lujo. quinoa, ¿no? Esto ya venía con la furgo. A 12 bols. Practiquísimo. Le pones la quinoa o el arroz, el agua. Enchufas. Parece que estés de teletienda. Sí. Cómprela. No. Esto ya venía con la furgo y no sé ni de dónde la sacó, pero qué práctico. Os hemos explicado mucho sobre las moscas en Australia, os mostramos nuestra malla de la cabeza, pero realmente nosotros decíamos, bueno, pero hay tantas moscas en esta zona que decíamos, no podremos en mucho recorrido ni estar afuera. Y Anthony, gracias, la parejita de Ecuador que Anthony también. y Raquel. Sí, que también nos trataron ahí en Adelaida. Ellos nos dijeron, chicos, es que se tienen que comprar toda una especie de mosquitero gigante, como una carpa pero mosquitera. Nos comentó es que se puede acoplar Claro. al toldo. Así que bueno, y para ya pues ir terminando pues este capítulo dedicado a las cosas que no te cuentan de Australia, os vamos a mostrar cómo hacemos para combatir esto y cómo lo vamos a hacer de aquí hasta la costa oeste, y yo creo que en toda la costa oeste también nos dijeron que hay muchas más moscas. Mira. Aquí hay una. Así que bueno, os lo mostramos. De momento le hemos encontrado este sitio. Es un poco grande, la verdad, Pero útil y indispensable. Tachán. Aquí está. Sure, I like to listen. It's not like I don't wanna know. It's just that you've been talking. Y luego Marta es más casera. Lo de Marta es raro, porque ella no soporta estar encerrada en una casa, pero en su Wallaby está tan a gusto que es casera de furgo, es furguera. Eso es totalmente cierto. O sea, en una casa yo no puedo estar. Todo un día entero me entra una cosa. Pero en la furgo me gusta, mira, no sé, es curioso, sí. Pero a mí me gusta más estar afuera y si no hace mucho frío, componer música, escribir, hacer... Luego también nos gusta hacer nuestro yoga, nuestra meditación, todo, ¿no? Y Sí. hay veces... Hacer las rutinas de ejercicios con moscas se hace un poco insoportable. O sea, la verdad es que eso sí es verdad que ayuda. Aunque yo he desarrollado ahí medio una técnica para meditar, aunque todavía no está depurada. I just wanna see you move. Pues ahora sí, toldo montado, mosquitera preparada, mosquitera o moscatera sería. Aquí le llaman como pantalla, habitación pantalla. Habitación pantalla. Bueno, pues vamos por la habitación pantalla. Esto es de campista profesional, María? Sí, estamos australianizando. Es que además esto no es caro, lo compramos en una de estas tiendas que tienen de todo para acampar. No sé cuánto nos costó, pero no llega a $50. O sea, euros, ¿no? algo así, sí. 35 euros. Y está claro, bueno, es universal, esto no encaja exactamente, pero pues nosotros hemos hecho que encaje. Y bueno, pues mira, pedazo de casa que te queda acá, o sea, una habitación gigante. For sure. If it's alright with you, we can take for two. This time. Bueno, pues ya puse la casa en modo casa, por aquí ha puesto el techo levantado. Mira qué amplitud, pero lo mejor, la amplitud que tenemos en la terraza. Mira, hay que dejar los zapatos fuera. Listo. Mira, traje aquí para ponerle esto. Y yo me traje ahí encima para estar bien cómodo con él. El peluchín. Porque estas sillas, no sé si... Nosotros que llevamos 12 años con sillas de este tipo, no sé si lo han notado, que para sentarse un rato está bien, pero a la que llevas un par de horas sentadas que acabas con así. Y luego esta pues tiene una apertura por aquí, una puerta por aquí para poder entrar a la furgo y otra entrada delantera. Ahí va.
Perfecto. A vosotros que nos seguís desde vuestras casas, ¿qué os parece? Buena solución, ¿no? Dejadnos un poco en comentarios a ver qué os parece la solución, si os parece buena, si no. Si soportaríais estar en Australia con tantas moscas, ¿no? Si compensa todo el resto de cosas que hemos estado mostrando, animales raros, mortales, animales molestos, animales como este, que yo no sé si es de aquí una... ¿Esto está por dentro? No, está por fuera, que es como una especie de araña. Fuera. ¿Es una araña? No sé. ¡Ay, ay! Se fue. Pues ahí queda la pregunta. Bueno, durante este capítulo os hemos mostrado varias maneras como hemos combatido las moscas y otras cuestiones que no te explican cuando llegas a Australia y que hacen de este viaje, pues algo no tan placentero como uno podría imaginarse. De todas las técnicas ha habido una que es la que mejor me ha funcionado, pero también la que más cuesta, y es realmente no batallar con las moscas, sino integrarlas a tu día a día. La verdad que es algo que me ha costado bastante, y de hecho hay veces que puedo tener una sola mosca en la furgo y no la soporto, pero sí que he encontrado este método que en ocasiones me funciona. Y es que cayó a mis manos un libro llamado Las voces del desierto, en la que una señora de Estados Unidos llegaba y se juntaba con una tribu, con una comunidad nómada todavía, de las pocas que hay aquí en Australia. Y finalmente ella aprendía justamente a convivir con las moscas, más que nada porque no le quedaba de otra, y por un truco que le explicaron pues esta comunidad de los auténticos llamada. En las últimas semanas he intentado emular esto y tratar de seguir su técnica, y finalmente lo he conseguido en mis momentos de meditación. Ella explicaba, y es lo que yo trato también, que en los momentos de estar tranquila, dejar que las moscas se acerquen y pensar como si estuviéramos en un spa. La verdad que nunca pensé al principio del viaje que podría soportar esto, y menos todavía que podrías encontrarlo como algo terapéutico o algo que pudiera hacerme un bien. Pero sin duda, pues al menos me está enseñando a ser paciente y a soportar pues momentos desagradables, porque si no, te digo que esto de estar con las moscas y no soportarlas puede hacer que incluso uno se plantee dejar de viajar por Australia, volverse a su país, porque es algo que están muy presentes y muchas veces no queda otra: o las aguantas, o te metes en una burbuja, o definitivamente aprendes a convivir con ellas.